Son las 7 de la mañana con 25 minutos desde la delegación del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. Está Guadalupe Ayoví, nuestra colega, con información fresca para esta jornada. Buen día, adelante. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días. Aquí en la delegación electoral del Guayas se lleva un proceso con total normalidad. Ustedes pueden ver a mis espaldas que en este momento se están recibiendo las actas para escanearlas. Están llegando actas de los diferentes recintos electorales y están siendo recibidos. Lo que ustedes ven en los sobres azules son las actas que se han trasladado desde los diferentes recintos electorales hasta esta delegación electoral del Guayas. Estamos en los exteriores de la delegación electoral, donde también se puede ver esos vehículos, estos camiones que están trayendo las actas desde los diferentes cantones. Estos vehículos están ubicados a lo largo de la calle Pedro Menéndez Gilbert, porque de a poco van ingresando hasta este lugar. Nos informaron que al momento ha llegado el 60% de las actas, esto es de la provincia del Guayas, y a las 9 de la mañana se tiene previsto el acceso a los medios de comunicación, también a los veedores, coordinadores de todos los movimientos políticos, quienes vigilarán el proceso de conteo de voto. En este momento también se realiza el relevo de cambio de personal de los coordinadores de las diferentes mesas de los 465 recintos electorales. Es importante destacar que aquí en Guayaquil sufragaron más de 2 millones de personas y en total en Guayas 3.182.000 personas. Como les decía, se ha llegado hasta este lugar el 60% de las actas. Faltan las actas también del cantón Juján y del cantón Salitre. Recordemos que estos dos cantones están en declaratoria de alerta naranja por las constantes lluvias que se han registrado justamente en esta etapa invernal. Les recuerdo, a partir de las 9 de la mañana se tiene previsto el acceso a los medios de comunicación. Estaremos pendientes para llevar hasta sus hogares la información que aquí se genere. Muy buen día. Gracias a Guadalupe Ayoví por la información desde el Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. Hay que recordar el resultado de alcalde de la ciudad de Guayaquil. Cintia Viteri puntea con el 52.18% contra Jimmy Jairala en segundo lugar con el 31.75%. Una diferencia que ya con un avanzado porcentaje de votos escrutados llevó al Partido Social Cristiano a hacer una sonora celebración. Reserva del lado del candidato Jimmy Jairala, pero ciertamente se trata en este momento ya de una diferencia prácticamente imposible de reducir. Nuestro invitado en este momento, Napoleón Santamaría, doctor en jurisprudencia, analista, experto tributario. Buen día. Una primera impresión respecto de lo acontecido en el país. Saludos, mi querido Eduardo, saludos televidentes. Bueno, yo creo que ayer sí hay un gran perdedor y el gran perdedor es el Consejo Nacional Electoral y los encuestadores. No puede ser que la voluntad popular sea inducida, Eduardo, porque aquí hay un peligroso tema de que haya encuestadoras que estén induciendo la voluntad popular, porque lamentablemente el ecuatoriano todavía no da valor a su sufragio como la expresión democrática de la adhesión al mejor candidato. Muchas veces se le da ese valor utilitario para adherirse al triunfador, al ganador, al que primero están las encuestas. Y creo que ayer, a nivel de todo el país, las encuestadoras son las grandes perdedoras porque han inducido a un grave error a muchos ciudadanos, que ha sido el corolario final con esta mala actuación del Consejo Nacional Electoral, que no proveyó lo que la Constitución dice: cómputo, resultado y proclamación de resultados inmediatos. Pero también podría leerse de otra manera. Los ciudadanos se rebelaron ante esas encuestas y votaron como creían que debían hacerlo, con lo cual los resultados distan mucho de aquello que las encuestas pronosticaban. Sabe que sí, efectivamente, en Quito hay que reconocer y recalcar algunos temas y valores. Los quiteños, si bien han decidido por una opción sin contenido ideológico, se han castigado a aquellos candidatos que se ocultaron al debate, a la confrontación de ideas, al sostener tesis.
Y esto también muestra, por lado positivo, un grado de maduración. Los ecuatorianos deben votar por aquellos candidatos que convenzan con sus tesis, con sus planes de gobierno, con sus programas ideológicos, no aquellos que se sienten ganadores y que se cierran o se ocultan tras una encuesta presentada periódicamente. Ahí tenemos los resultados de la ciudad de Quito hasta este momento y decíamos ya con el 98% de los votos. Jorge Yunda 21.35% y Luisa Maldonado con el 18.44%. En segundo lugar, el general Paco Moncayo, quien aparecía según las encuestas como el gran favorito para estas elecciones, está en tercer lugar con el 17.74%. Esto es un castigo a esa estrategia de evadir la confrontación, evadir el debate abierto. Mire, definitivamente hay hitos, Eduardo, que se marcan y son interesantes leerlos en esta coyuntura, porque lastimosamente el general Moncayo se ocultó al debate y a la confrontación de tesis, y creo que Quito sanciona eso, repudia y le ha quitado el respaldo. En las encuestas que nos vendían un 30-35% del general, hoy día nos llegan a la mitad de eso. En segundo lugar, el señor Yunda, que si bien ha hecho una campaña no tan sonora, publicitariamente hablando, me parece que muestra un trabajo eficiente en barrios, en calles, en comunidades. Bueno, ya era una persona harto conocida antes de lanzarse. Que adicionalmente sumó su popularidad y su prestigio, si quieren, a través de la radiodifusión, y ha conciliado esta votación. Y luego el correísmo, que efectivamente, sí comparto, tiene una base electoral en determinadas provincias del país que muestran el voto de su candidata en la alcaldía de Quito. Y luego el centro y el centro derecha absolutamente partido, dividido, atomizado, con muchos candidatos creyendo que cada uno puede fundar su pequeño partido y territorializar a la provincia o a la ciudad, en este caso a la ciudad de Quito, que son los grandes perdedores. Esa falta de comunión de ideas, de perspectiva para que una tendencia pueda sostenerse, ha sido castigada también en las urnas. Las personas han votado con esperanza, no hay ninguna duda. ¿Esto qué significa? Esto significa la ciudad no está para jugar. La ciudad de Quito tiene problemas muy graves, muy grandes. Los niveles de angustia, de desesperanza son también muy elevados. De manera que esta sorpresa llevaría al candidato Yunda a celebrar de una manera muy moderada y breve, porque el trabajo que hay que hacer y el trabajo que tiene por delante sería ciertamente grande. Y para ello demandaría de la ayuda de todos los sectores políticos, de la ayuda de toda la ciudadanía. Estos problemas de Quito no se solucionan definitivamente solo con la voluntad de un gobierno municipal. De manera que el reto es grande, sin duda alguna. Ya con 98% prácticamente podríamos dar por ganador y por nuevo alcalde de Quito a Jorge Yunda. Yo quisiera llevarle a otro tema, y esto tiene que ver con las declaraciones del pasado viernes del presidente Lenín Moreno en el encuentro presidencial en Santiago de Chile, donde acusó al presidente Nicolás Maduro de estar interviniendo en la política local a través de contribuciones que se han hecho a una fundación del expresidente Rafael Correa. Usted como experto tributario, aquí es muy importante. Si esto hubiera ocurrido en otro tiempo, en otro momento, bueno, ya escuchamos las sabatinas, pero ahora parece no haber tenido mayor impacto en el entorno político por la proximidad de las elecciones y muy poca influencia seguramente en los votos en estas elecciones. Pero, ¿qué connotaciones tiene esto? Yo le quiero preguntar como experto y observador. Mire, en primer lugar, mi estimado Eduardo, el tema de no solo quién es el perceptor de los fondos. Este Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro fue fundado por un conjunto de políticos que participaron en el anterior gobierno y que su característica, su naturaleza jurídica es una entidad sin fines de lucro y su visión, según dicen los estatutos, es proveer pensamiento crítico a nivel político y económico. Muy bien. Este tipo de fundaciones per se, por su naturaleza y porque así lo dice la ley, tienen una provisión, no lucro. No pueden tener una actividad económica que les genere lucro. Es contrario a su naturaleza, a su esencia jurídica, que es precisamente una entidad sin lucro. ¿Y por qué nos referimos a esto?
porque en primer lugar tiene un fondeo, por decirlo menos, absolutamente inusual. Es decir, que provengan divisas, dinero, en este caso del gobierno venezolano, que estaría por confirmarse, porque sería peligroso y todavía más triste y más ilegal que estos fondos no sean del gobierno venezolano, sino que provengan colateralizados de otras personas. Porque estos son sistemas. ¿Por qué sospechar eso? Porque son sistemas, mi querido Eduardo, que se van repitiendo. Recordemos agosto del 2018, el expresidente Correa llamaba a sus seguidores a que hagan donaciones, microdonaciones, un crowdfunding a favor de esta fundación nuevamente, para que a través de esos fondos se logre pagar, canalizar los abogados que intervenían en favor del expresidente Correa en el famoso caso del señor Balda, que seguía por secuestro y que finalmente han sido sancionados ya penalmente 2 de los involucrados, y que el presidente Correa se mantiene todavía ausente de la justicia en calidad de prófugo de la justicia, porque hay hasta una orden de prisión. Luego de que se recogieron esos fondos en esta entidad, se destinó para una actividad no la que era autorizada por el ministerio a este instituto. Se dedicó a pagar honorarios. Y en esta segunda oportunidad, el propio presidente Correa escribe un tuit y dice que esta fundación percibe ingresos por consultorías que brinda en favor de otras personas. Bueno, hay que aclararle al presidente Correa que una fundación no puede dedicarse a actividades mercantiles. Esa es una actividad de lucro. Definitivamente, los consultores. Sin embargo, las personas que una organización no gubernamental contrata deben ser pagadas. Con toda licitud, si es que una fundación percibe ingresos por donaciones, por percepciones internacionales, por fondos mutuos, etcétera, de cualquier forma se pueden percibir estas entidades fines de lucro, luego que la entidad cumpla sus fines fundacionales, puede pagar honores profesionales. No dar dádivas, entregas o regalos, porque, entre otros, uno de los beneficiarios, tal como lo ha anunciado el gobierno, es el que parecería ser el nuevo prefecto de Manabí, que no tendría ninguna actividad que pueda justificar la percepción de ese ingreso. Esto quiere decir, en buen romance, que percibido de forma ilegal o írrita estos fondos en la fundación y entregado a terceras personas sin una causal jurídica, sin una esencia económica de la traslación de los recursos, podríamos estar hablando de que aquí no solo que hay un mal manejo de una entidad sin fin de lucro, sino muy probablemente hasta un potencial caso de lavado de activos. Y por lo tanto los entes de control, empezando por la UAFE, tienen que realizar las órdenes de control desde el banco que recibió los fondos, porque mire, Eduardo, que hay otro tema inusual, no recibe banca de primer piso, los fondos es recibido por el Banco Nacional de Desarrollo, el ex Banco del Estado, el ex BEDE, que es una banca de segundo piso. Segundo piso significa que generalmente no está acceso al público, una banca que no hace intermediación financiera directa con los ciudadanos y que ha recibido estas sumas ingentes de dinero. Lo que en prudencia financiera se llama, el banco debió haber puesto en stand-by del depósito, pedir las justificaciones de la licitud de los mismos y luego, en el caso de haberse probado fundamentadamente la licitud de los fondos, entregarlos a los beneficiarios. Habrá que ver quiénes son o fueron corresponsables de esto en su momento en el banco receptor. Ahora, le quiero preguntar, ¿estos fondos tienen que pagar impuestos? ¿Estos ingresos tienen que pagar impuestos? Muy bien, Eduardo, porque la ley sí es muy clara. Y si usted tiene una entidad sin fin de lucro y esta entidad cumple los fines fundacionales, vamos a suponer hay una fundación que se dedica en favor de los niños Down y cumple en favor de estas actividades lúdicas, nobles, altruistas, entonces la ley de régimen tributario le permite, le concede una exención del no pagar impuesto a la renta. Por el contrario, la ley establece claramente que si usted utiliza o mal utiliza, digámoslo así, una entidad sin fines de lucro para realizar actividades mercantiles de las que busca mejorar, mantener o incrementar su lucro, su beneficio, su renta, la ley tributaria le sanciona y le dice que en primer lugar tiene que pagar impuestos y en segundo tiene que ser disuelta, extinta. En su opinión, ¿hay delito tributario en este caso? En este caso es un clarísimo caso por confesión del expresidente Correa que esta forma de financiarse o de apalancarse la entidad financiera es una forma incorrecta y contraria a la ley. Y luego la forma de entregar los recursos
entre comillas, a estos asesores que resultan ser los colaboradores directos del anterior gobierno, exministros de Finanzas, directores del SRI, etcétera, absolutamente inusual para que estas actividades sean realizadas por una entidad sin fin de lucro. Estamos hablando de 280,000 dólares. Hay quienes dicen que esto también sería un sainete, porque es una forma de llamar la atención sobre unos recursos, 281,000 dólares, que pretendidamente financiarían actividades de orden político, ciertamente, pero que nos hacen olvidar por un instante que hay casos de corrupción pendientes de ser definitivamente investigados, y eso sí, por decenas o centenares de millones de dólares. Queremos dar paso a César García desde el Consejo Nacional Electoral, porque con paciencia franciscana los ciudadanos estamos esperando que se vayan consolidando, terminen de consolidarse los datos sobre alcaldes y prefectos. Sin embargo, todavía flota en el ambiente qué ocurrirá con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre esto nos tiene alguna información César García. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Estamos en el Centro de Difusión de Datos, en el Salón de la Democracia, en el Consejo Nacional Electoral. Al momento todavía no contamos con la presencia de ninguna autoridad de la máxima autoridad electoral para que nos proporcione información al respecto de estas novedades que se han registrado con respecto a la página del CNE. Sin embargo, tenemos la actualización de los datos hasta el momento. Vamos a ir en las ciudades principales y vamos a darles un comentario al respecto del Consejo de Participación Ciudadana, papeleta hombres y mujeres. Debemos decir que cuanto respecta a la alcaldía de Quito, se ratifica un total de 98.52 actas procesadas, lo cual es bastante ya a esta hora. Tenemos a Jorge Yunda, quien encabeza la preferencia electoral con el 21.35%, seguido de Luisa Maldonado con el 18.44%, y en tercer lugar tenemos al general Paco Moncayo con el 17.74%. Vamos a pasar a la prefectura de la provincia de Pichincha, en donde se encuentran un total de actas procesadas del 98.20%. Ahí lidera Paola Pavón en primer lugar con el 22.16%, seguido de Juan Zapata con el 20.75%, un total de actas procesadas del 98.20%. Vamos a la ciudad de Guayaquil, en donde ya existe un total de 98.40% y en donde se identifica una diferencia más marcada en relación a lo que sucede en la ciudad capital. Cintia Viteri ahí tiene el 52.81%, y en segundo lugar tenemos a Jimmy Jairala con el 31.75%. Actas procesadas 98.40% en la ciudad de Guayaquil. Con respecto a la prefectura del Guayas, tenemos un total de actas procesadas del 95.36%, y de igual forma lo mismo que sucede en la alcaldía del Puerto Principal. Carlos Luis Morales del Partido Social Cristiano queda en primer lugar con el 47.81%, y en segunda posición Pierina Correa Delgado con el 17.59%. En cuanto a la prefectura de Manabí, otra de las novedades registradas en la provincia manabita, actas procesadas 88.55%. José Leonardo Orlando de Concertación Ciudadana queda en el 29.01%. Leonardo Orlando, repetimos. En segundo lugar se encontraría Clemente Vázquez González con el 20.78%.
3%. Estamos hablando de la provincia de Manabí, repetimos, actas procesadas 88.55%, Leonardo Orlando con el 29.01% lidera la preferencia electoral. Otra ciudad importante, Cuenca, en donde se dieron algunas novedades. Tenemos actas procesadas el 99.79%, 99.79% en Cuenca, en donde prácticamente la situación está definida a favor de Pedro Palacios, quien alcanza el 28.05%, seguido de Jefferson Pérez, con el 22.18%. Esto, la Atenas del Ecuador, Cuenca, 99.79% de actas procesadas. También tenemos lo que se refiere a la ciudad de Ambato. Tenemos ahí también un total de actas procesadas del 99.45% en Ambato, en donde quien termina ganador sería Javier Altamirano con el 44.22%, y por debajo se encuentra el social cristiano Luis Fernando Torres con el 25.19%. Vamos a algo importante que no se había difundido en relación al Consejo de Participación Ciudadana en lo que se refiere a la papeleta de hombres. Hasta el momento existe un total de actas procesadas del 36.75% hasta este momento. Y dentro de la lista de hombres se encuentra encabezando la preferencia electoral José Carlos Tuárez con 7.45%. Luego se producen algunas cifras que están peleando el segundo lugar. Por ejemplo, Walter Javier Gómez Ronquillo, quien alcanza el 6.32%. Repetimos, actas procesadas en cuanto a la papeleta de hombres del Consejo de Participación Ciudadana, 36.75%. En cuanto a las mujeres, en el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra un total de actas procesadas del 46.80%. Actas procesadas, lista mujeres. Vamos a ver la cantidad que alcanza María Fernanda Rivadeneira. Ella tiene el 17.14% en la lista de mujeres, seguida de Victoria de Sintonio. Ella alcanza el 12.58%, y en tercer lugar se encuentra Sofía Almeida con el 12.99%. 46% más que en los hombres están procesadas las actas en cuanto al listado de mujeres en el Consejo de Participación Ciudadana. Información que se va actualizando, de alguna forma ya se van consolidando los datos. Nosotros vamos a permanecer acá en este centro de difusión de resultados para seguirles informando al detalle de cómo se va actualizando la información en este proceso electoral un poco entorpecido por la falta de fluidez de información, principalmente en la página del Consejo Nacional Electoral. Vamos a regresar a estudios con Eduardo Califé. Nosotros permanecemos acá atentos al paso que nos puedan dar compañeros desde estudios. Buenos días. Gracias, César García, desde el Consejo Nacional Electoral. Interesante, ya comienzan a aparecer los datos en torno a la elección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. E iremos, por supuesto, haciendo acopio de esta información y entregando a ustedes en nuestras próximas emisiones los datos sobre votos escrutados. Para concluir con nuestro invitado Napoleón Santamaría, doctor en jurisprudencia, experto tributario, ¿cuál es la conclusión respecto de la denuncia del presidente Moreno sobre este traslado, entrega de fondos desde Venezuela a favor de esta fundación del expresidente Correa? La primera conclusión, mi estimado Eduardo, es que el país todavía demanda, los ciudadanos demandamos que los entes de control funcionen. Un país no progresa, no sale adelante si sus fuerzas productivas no están activadas, si el gobierno no plantea las políticas públicas de desarrollo y si sus entes de control no controlan, no miden y no orientan.
Y lo que estamos demandando a los ciudadanos es que los entes de control, y los tenemos por excelencia y en exceso, diríamos así, la UAFE, la Superintendencia, el SRI, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, tienen que actuar no solo en este caso, sino en todos aquellos casos donde se prevea que de forma irrita e ilegal se han utilizado, se han mal usado los fondos públicos. Si los ecuatorianos no nos sacamos de la cabeza que el fondo público es sagrado y que el funcionario público temporal tiene que ser el mayor vigilante de la integridad del bien y del fondo público, entonces el país, por más elecciones que nos aboquemos cada 4 años, no saldrá adelante. Y por otro lado, pedirle al presidente Moreno que una vez que ha presentado la denuncia, inicie con las acciones legales pertinentes. Esto no puede quedarse en una noticia de una rueda de prensa, sino que los tribunales deben acoger esta denuncia y procesarla legalmente. ¿A través de la Fiscalía? Definitivamente, aquí los actores fundamentales son primero la UAFE. La UAFE tiene que hacer un ROI que se llama un reporte de operaciones inusuales, saber cómo actuó el banco, cómo actuaron los financistas, los prestamistas, los donantes de estos fondos, por qué razón se entregó a estas 7 personas, que son entre otras ministros, etcétera, y finalmente la Fiscalía como el ente encargado de la vindicta pública en el Ecuador. Gracias, Napoleón Santamaría, doctor en jurisprudencia, analista tributario. El tema que quedó flotando el día viernes, que pareció desdibujarse en la agenda pública, en razón, por supuesto, de la enorme expectativa en torno a las elecciones de ayer, pero que seguirá siendo tema, este como otros, y también aquello que tiene que ver con la designación de autoridades de justicia y de control, que todavía son tareas pendientes de la reinstitucionalización en nuestro país.